Buen día, somos de noveno semestre del grupo uno con el tema 4, otros productos de cereales, del libro Composición y Análisis de Alimentos de Pearson. Los integrantes son Castro Londanesca, Espinosa Francolisi y quienes habla López Mediano Tiffany. En el índice de contenidos de esta disertación vamos a tratar temas sobre la harina de centeno, la harina de soya, la cebada de perla, el arroz, pudines de cereales con leches enlatados y alimento para bebé. Para iniciar, yo les voy a hablar sobre la harina de centeno. El centeno puede detectarse microscópicamente por sus gránulos redondos de almidón, algunos similares a los del trigo y con núcleos estrellados. Estos pueden contaminarse por el cornezuelo con su nombre científico Claviceps purpurea, que es un esclerocio de color púrpura, duro y curvo, como puede verse en la imagen que se encuentra a un costado. Aunque sus características microscópicas no están bien definidas, existen pruebas químicas basadas en su capacidad para poder producir extractos coloreados. El siguiente método ha sido recomendado por la AACC con su nombre en inglés American Association of Cereal Chemists, que indica que se deberá mezclar 10 gramos de harina con 20 a 30 mililitros de éter y 1,2 mililitros de ácido sulfúrico al 5%. Esto se deberá dejar en reposo durante 6 horas en un recipiente cerrado. Luego se deberá filtrar y se deberá lavar este residuo con éter hasta obtener 40 mililitros del filtrado. Después se deberá adicionar 1,8 mililitros de la solución saturada de bicarbonato de sodio. Y en caso de que el cornezuelo esté presente, la capa inferior se va a poner de color violeta. Aunque también existe otro método para poder detectar este cornezuelo que indica que se deberá extraer una muestra grande de harina con alcohol caliente y este extracto deberá ser analizado espectrofotométricamente después de concentrarlo a 5 mililitros. En presencia del cornezuelo, la solución va a ser café rojiza y se presentarán bandas de absorción características a 538 y 499 nanómetros y también se podrá ver una banda menor a 467 nanómetros. Por otra parte está la harina de soya. La soya es una legumbre bastante rica en aceite y proteínas que es utilizada como un ingrediente alimentario. El frijol de soya descascarado se seca y se muele para obtener harina que actúa como una fuente lipoxigenasa en acondicionadores de masa. Aunque inicialmente este se destinó a la producción de aceite vegetal, la harina desgrasada se reconoce como una fuente proteica y su purificación genera un concentrado y un aislado de soya, reduciendo de esta manera los carbohidratos. Esta harina también se usa para la panificación y como un sustituto de la leche. Los concentrados se mezclan con harina de trigo y almidón de papa para poder fabricar ligadores en productos cárnicos. Además, la harina de soya se emplea como un emulsificante en aderezos, contribuyendo con proteínas, aceite y lecitina, que este es un fosfolípido, que es una sustancia grasa que se extrae propiamente de las semillas de soya, como espesantes sustitutos del huevo. Es una fuente de vitaminas B equivalente al de la harina integral, que es rica en enzimas y altamente dispersable, por lo que mejora a otras harinas. A su vez, la soya casi no contiene almidón, pero puede identificarse microscópicamente mediante la presencia de células con forma de reloj de arena. Estas se observan mejor el residuo fibroso que se separa al hervir la mezcla con ácido diluido y con álcali, como en la determinación de la fibra. Si el producto que se está examinando no ha sido tratado con calor durante su fabricación, entonces la soya puede detectarse mediante la prueba ureasa. La prueba se basa en el hecho de que la soya contiene enzima ureasa que libera amoníaco de la urea, de tal manera que esta prueba indica que se deberá mezclar de 3 a 5 gramos del material con 5 mililitros de solución de urea al 2%. Se deberá secar la parte superior del tubo con un pedazo de tela, se deberá colocar un pedazo de papel indicador rojo tornasol en la parte superior del tubo y se deberá colocar el tapón sin apretarlo. Este tubo lo que va a hacer es llevarse a incubar a 37 grados centígrados durante 2 horas. Y en cuanto al resultado, si la soya está presente, el papel tornasol se va a poner de un color azul debido al amoníaco que ha sido liberado por la ureasa. Y en la ausencia de la lecitina de huevo o de otros productos, la soya puede determinarse en forma aproximada a partir del contenido de fosfolípidos y también puede establecerse a partir del contenido de manganeso. Muchas gracias.
A continuación, expondré acerca de la cebada perla. De este grano se tiene poca información. Podemos decir que consiste en el grano de la cebada, pero sin la cáscara. Algunas veces está recubierta por talco, el cual se puede estimar por un proceso llamado Cricisán. Será explicado luego en el tema del arroz. Aquí mencionaré cómo se realiza este proceso. Cualquier porción polvosa que se encuentre en este grano debe ser examinada microscópicamente para detectar los gorgojos, los cuales suelen atacar en particular a este tipo de grano, que ha sufrido varios meses de almacenamiento. Es decir, han estado almacenados por un prolongado tiempo de más de lo estimado. En cuanto a ciertos beneficios, podríamos decir que favorece la salud digestiva, ayuda a regular el azúcar en sangre, contribuye a la sensación de saciedad y posee propiedades antiinflamatorias. Como siguiente punto, tenemos al arroz. En este caso podemos mencionar que es la semilla de la planta Oryza sativa o Oryza glaberrima. Se trata de un cereal considerado alimento básico en muchas gastronomías del mundo. También podemos mencionar que las definiciones de varios tipos de arroz se encuentran en el reglamento modificado de la Comunidad Europea. Por ejemplo, en cuanto a sus tipos, podemos mencionar que el arroz descascarado se define como los granos de arroz a los que se ha quitado la cascarilla, pero que aún están envueltos en el pericarpio. En el reglamento se especifica un contenido máximo de humedad del 15%. También otro tipo de arroz tenemos al irlandés, que es aquel cuyos granos aún están envueltos en la cascarilla floral y se especifica en el contenido máximo de humedad de 14,5%. El descascarado y el pulido del arroz durante la preparación para su venta fue descrito por primera vez en 1990. Se utilizaron pequeñas cantidades de un pigmento azul y de aceite para mejorar el color y también hacerlo translúcido. Cuando se usó talco para descascarar el arroz, se usó junto con glicerina. A principios del siglo, la práctica había llegado a ser general en el comercio y se recomendó un máximo del 0,5% del material mineral extraño. Sin embargo, el uso de tales adiciones minerales ha desaparecido en gran medida. En el caso del arroz molido, las cenizas normalmente están entre 0,2 a 0,4% y las muestras que dan valores de arriba deben considerarse como una renuencia y también deberían determinar las cenizas insolubles al ácido. Normalmente un arroz descascarillado produce unas cenizas que se funden fácilmente. Por ejemplo, da un residuo vidrioso cuando se calienta con un quemador de argán, mientras que las cenizas del arroz sin descascarar, que contienen más sílice, no se funden fácilmente y forman hojuelas. El arroz molido también debe examinarse microscópicamente. El talco en el arroz entero puede determinarse mediante el método de Crisano, que este método se lo realiza de la siguiente manera. Se mezclan 20 gramos de muestra con hidróxido de sodio diluido y peróxido de hidrógeno diluido. Luego se calienta a una temperatura aproximadamente 60 grados centígrados. Este se procede a decantar el líquido que contiene el talco. Se lava los granos varias veces con agua y se adiciona este lavado al líquido decantado. Después se procede a calentar el licor con áci- eh, ácido clorhídrico y el ácido crómico para oxidar la harina suspendida. Se filtra el talco, se lava, se calcina y se pesa. Este residuo que obtenemos no debe exceder el 0,025%. También se puede realizar una comparación entre el arroz molido y el arroz con cáscara. Este es rico en fosfoproteínas y en licitina, que son valiosos nutricionalmente. En cuanto al porcentaje de fósforo y potasio, en el arroz entero tiene un porcentaje de fósforo de 0,27 y de potasio de 0,25. En el arroz pulido
tiene un porcentaje de 0,09 y en el potasio de 0,07. Particularmente se dice que en países donde el arroz es la dieta principal, la presencia de vitamina B en la parte exterior que recubre el grano resulta de considerable importancia nutricional. Se ha establecido que una dieta que consiste de arroz pulido puede causar beriberi debido al bajo consumo de vitamina antineurítica. Gracias. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de los pudines de cereales con leches enlatados. Estos están constituidos principalmente de leche con un 87%, también un 6% de azúcar y un 7% de cereales. Además, dentro de estos cereales existen estabilizadores o estabilizantes, los cuales se utilizan para evitar problemas durante el almacenamiento o el calentamiento. En este caso tenemos el citrato de sodio, el bicarbonato o el fosfato. También existen dos razones por las cuales se pueden rechazar este tipo de alimento. Puede ser si este alimento contiene más del 10% de agua, ya que esto va a aumentar la proliferación microbiana. También si dentro del etiquetado existe que está constituido por leche cuando en realidad se lo elaboró con leche en polvo. Dentro del análisis se realizan ciertas determinaciones. Bueno, en primer lugar se hace el muestreo y la homogenización de la muestra. También se puede hacer la determinación de agua en donde se secan 5 gramos sobre arena a 100 grados centígrados, de preferencia en un horno al vacío. También para la determinación de grasa se utiliza el método Werner-Smith, en donde lo que se hace es que la muestra se mezcla con ácido clorhídrico, también se lo lleva a un baño María y aquí un pudín con leche entera debe tener al menos un 2,8% de grasa, pero si ya se lo realizó con una leche descremada puede tener un 2% de esta grasa. Para la determinación de proteínas se usa el método Macro-Kendall, en donde se utilizan 4 gramos de proteína y se realizan los cálculos de nitrógeno por 6,38. Y en el caso del pudín de arroz, por ejemplo, este tiene un 80-85% de proteína y que proviene de la leche. Luego, para la determinación de cenizas, se calcinan 5 gramos a 550 grados centígrados para determinar el contenido mineral. Luego, cuando hablamos de la determinación de azúcares, se determina la lactosa y la sacarosa en un extracto clarificado antes y después de la inversión mediante el método de Lane y de Eynon. Y esto es para evitar errores, se elimina el almidón con alcohol al 70% y se clarifica con acetato de plomo y con oxalato de potasio. Cuando se quiere determinar la cantidad de almidón y fibra, lo que se realiza es el cálculo por diferencia. Bueno, continuando, tenemos los valores promedios de los constituyentes de los cereales usados en los pudines con leches enlatados. Aquí tenemos algunos como el arroz, la tapioca, los macarrones. La cantidad de almidón más fibra, la cantidad de nitrógeno, de azúcares y de grasa o de aceite. También se utilizan ciertas fórmulas, como las que podemos observar, para determinar el contenido de leche en el pudín, también el contenido de cereal. Cuando hablamos del contenido de leche, hay dos formas, a partir del nitrógeno y a partir de la lactosa. También se determina el agua añadida y también el contenido de grasa en la leche usada. Lo del agua es muy importante porque como dijimos, se puede rechazar este producto si existe un 10% eh, de mayor cantidad de agua de lo esperado. Luego tenemos los alimentos para bebés, pues aquí podemos mencionar que los alimentos a base de cereales también son utilizados en la alimentación infantil, aunque aunque en el Reino Unido no existen fórmulas obligatorias para cereales preparados y hay muchas restricciones sobre los aditivos y los contaminantes.
Un ejemplo de estos es el plomo, que está prohibido rotundamente en alimentos para bebés. Y además, productos con leche descremada o grasas en lácteos deben etiquetarse como no adecuados para bebés, a menos que estén aprobados por un comité específico. En realidad, dentro de cuando hablamos internacionalmente, el Codex Alimentarius o el Codex Alimentario ha establecido estándares, por ejemplo, para fórmulas para lactantes, los alimentos enlatados para bebés, cereales procesados y alimentos sin gluten. Y aquí tenemos cada uno de ellos. Bueno, como conclusión, los pudines de cereales con leche enlatados son productos nutricionalmente importantes, sí lo son, y son muy regulados. Su control de calidad exige métodos analíticos precisos y también una comprensión clara sobre la legislación alimentaria. Y también cuando se destinan a bebés, su elaboración debe ser aún más estricta por razones de salud pública. Por eso es que los estándares internacionales como el Codex Alimentario siempre se mantienen y deben sí o sí mantenerse en cada alimento que se vaya a elaborar. Gracias, gracias por su atención.